nuestro currículum, así que dio lugar a que podamos charlar de muchas cosas. Carlos Audara es psiquiatra, analista internacional, y un poco está acá para hablar con nosotros, con Santi, sobre el rol de la juventud en la guerra de las Islas Malvinas, sobre lo que implicó la juventud en las Islas Malvinas, porque claramente fue protagonista la juventud, tanto simbólica como materialmente, durante la guerra y en la posguerra también. Y hoy en día la situación de la guerra de Malvinas tiene muchas aristas, así que podemos empezar a charlar. ¿Cómo estás, Carlos? Oscar, perdón. Oscar, ¿todo bien? 10 puntos más. ¿Todo bien? Bueno, excelente. Contento de que puedas estar acá con nosotros. Gracias por invitarme. No, por favor. Yo empezaría presentándome acá como me presenté en abril. Ustedes tienen que tener muy claro, porque la mayoría de la gente no entiende, por qué el 30 de marzo nos estábamos agarrando a piñas con el gobierno y el 2 de abril estábamos ofreciéndonos para ser conducidos por los oficiales de ese gobierno para una guerra. Entonces, o nosotros estábamos con una enfermedad mental gravísima, o, como dicen los clásicos, hay dos guerras, entre nosotros o con un enemigo externo. El 30 de marzo estábamos en una guerra entre nosotros, de la nación argentina contra aquel gobierno. El 30 de marzo y el 2 de abril nosotros estábamos en guerra contra un invasor extranjero. Pero el 2 de abril y el 30 de marzo está pegado al 76. Entonces yo le voy a decir de qué forma estaba en mi caso pegado. Yo les tengo que aclarar a ustedes que hubo 200.000 voluntarios. Uno de los 200.000 fuiste vos. Había voluntarios por derecha y voluntarios por izquierda. Yo fui voluntario por izquierda. Voluntario por izquierda era el que, teniendo relaciones muy importantes, en vez de presentarse como voluntario por la puerta, entraba por la ventana. Bien. Entonces yo entré por la ventana, fui recibido en muy alto nivel y yo dije al oficial que me recibió, este es mi currículum. Yo soy médico psiquiatra, fui soldado, fui segundo en tiro con fusil, me muevo bien con fusil y con pistola, muy mal con metralleta, soy buzo, podría ser buzo táctico. Entonces el oficial me dijo, su currículum es muy bueno, doctor, nosotros acá tenemos su prontuario, sabemos lo que hizo usted en el año 1971, porque usted era íntimo amigo de Marcos Concurá, oficial de Montoneros, esposo de la hija del poeta Pacurondo. Después usted en el 74 fue expulsado de una asociación de psiquiatras, etcétera, 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 y a partir del 76 usted ayudó a salir subversivo fuera del país. Este es su prontuario. Esta es la realidad, muchachos. El 2 de abril está pegado al 30 de marzo y está indisolublemente unido al 24 de marzo. Sin duda. Entonces, la otra cuestión, le voy a dar el ejemplo de otra persona, el soldado Julio Cao, porque los combatientes tienen nombre y apellido y rango. O eras soldado, o eras cabo, o eras subteniente. El puro pueblo llevó soldados de 18, 19. Julio Cao era un soldado maestro, era un soldado viejo porque había pedido prórroga. Viejo quiere decir 22. Él terminó la colimba. No piensen que nosotros éramos tarados, que no sabíamos lo que pasaba en el país. Entonces el soldado Julio Cao, como cientos de miles de personas, el 30 de marzo fue a agarrarse a piñas con el gobierno militar. 30 de marzo. El 2 de abril, el soldado Cao, que ya había terminado la colimba, vuelve al cuartel y dice, yo quiero ir a la guerra. Y le dicen, vos no vas a la guerra, primero porque sos viejo, segundo porque ya te dimos la baja, tercero porque sos maestro y cuarto porque tu mujer está embarazada. El soldado Cao hizo gestiones por derecha y por izquierda a ir a la guerra. Y el soldado Cao murió en combate. Ahora yo quisiera hablarles de otro militar, si ustedes me permiten leer el texto de un militar. Por favor. Y para todo mal con este militar porque es mujer. Mira. Porque a Malvinas fueron pocas mujeres, básicamente fueron enfermeras. Pero esta militar dijo,
debemos saber diferenciar en aquel entonces quienes gobernaban bajo formas no democráticas del hecho del ejercicio de la soberanía nacional y el rechazo al colonialismo. El mejor homenaje a nuestros caídos es este: Fuerzas Armadas y pueblo mezclados unos y otros. Esta mujer la década pasada alcanzó el máximo rango militar que se da en las Fuerzas Armadas, que es el rango de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Como mis lentes no me permiten leer bien, yo no puedo leer el nombre de esta mujer. ¿Quién será? Imaginamos. No lo sé, porque no puedo leer, pero sería bueno que hagamos un concurso con la audiencia a ver si alguien adivina quién podría ser la mujer que dijo esto. Levantamos el teléfono a ver quién puede llamar, a ver quién escribió esto. Bien. Bueno, ahora vayamos a la juventud. Sí. Las Fuerzas Armadas que fueron a combatir son las tres fuerzas grandes: Marina, Ejército y Aeronáutica, las dos chicas, Prefectura y Gendarmería, muchos civiles. La gente no sabe la cantidad de civiles que peleó en la guerra. El escuadrón más importante de civiles que peleó en la guerra se llama Escuadrón Fénix. El Escuadrón Fénix estaba compuesto por tipos que eran pilotos, algunos civiles, otros militares. Piloteaban aviones de alta velocidad, Learjet, cedidos por los empresarios del momento. Entonces, una técnica militar que usó la Fuerza Aérea era: mandaba estos aviones civiles, piloteados por civiles, por izquierda. Los ingleses creían que los atacaban los aviones de guerra y salían al cruce, y por derecha los aviones militares argentinos atacaban. Era una técnica de combate. Casualidades históricas tremendas. Había dos pilotos ingleses. Estos pilotos ingleses eran argentos de pura cepa, que en la Segunda Guerra Mundial, en Malvinas eran vejestorios de 60 y pico, pero en la Segunda Guerra Mundial eran péndex de 17. En aquel entonces, la República Argentina en la Segunda Guerra juntó plata y mandó a estos tipos péndex, que fueron pilotos de la Royal Air Force, de la aviación británica. Entonces, cuando estos tipos se presentan como voluntarios a Malvinas, le dijeron: pero macho, vamos a pelear contra Inglaterra. Y estos tipos dijeron: yo en la Segunda Guerra peleé contra Hitler, yo ahora voy a pelear contra Margaret Thatcher. Luego, este fue un escuadrón civil. Vayamos ahora a los soldados, o sea, la juventud. Los soldados en aquella época, como ustedes saben, teníamos el servicio militar obligatorio, era una ley. Los soldados tenían 18, 19, la mayoría. ¿Eso era una política del ejército? No, era la ley. ¿Gente la ley, mayor a 20, 21 años? No, la ley te decía a los 18. Claro. Entonces, por alguna casualidad de tu nacimiento, y a los 19. Y los que habíamos pedido prórroga para estudiar, se nos daba prórroga, teníamos... Yo hice la colimba a los 22, creo. Claro. 23. O sea, porque estabas cursando una carrera universitaria. Si te daban la chance, prórroga quiere decir, en vez de hacer la colimba a los 18... Lo hace dentro de 3, 4 años. Claro. Sí. Mientras tanto, estudiando. Claro, tenías que estudiar, tenías que probar que estudiabas. Claro. La mayoría de los 10, 11.000 soldados eran viejos de 18 años. 18. Esta es una característica esencial. Hay otra cuestión esencial de la guerra. En todas las guerras, cuando las guerras son espantosamente impopulares, los soldados hacen objeciones de conciencia, presentan una situación judicial y no van. Y en otras guerras, si son espantosamente impopulares, hay rebeliones en masa o deserciones en masa. Entonces, algo pasó con esta guerra, porque es la peor de las guerras de la historia argentina, en donde, con la peor conducción de oficiales, no hubo deserciones en masa, no hubo objeciones de conciencia, y el 90 y pico % de los soldados pelearon. ¿Había voluntarios con el número que vos dijiste más de... No, los que pelearon eran soldados. Claro. Los voluntarios, los 200.000, no se los dejó pelear. O sea, se los tuvo en lo que militarmente se llama la reserva. ¿Por qué? Porque, otra pregunta que tenemos que hacer, ¿contra quién peleó Argentina? Se dice
¿Que Argentina peleó contra Inglaterra? No. Contra el Reino Unido. No, la Argentina peleó primero contra Chile. La primera situación de altísimo riesgo era una invasión chilena. Entonces, por eso Argentina tiene que dejar sus mejores regimientos de reserva, porque Chile además hizo lo que se llama una operación de guerra inteligencia, que es sugerir que iba a aprovechar para atacar. Desde Chile salieron helicópteros británicos transportados por aviones norteamericanos que atacaron a Argentina desde el sur. Esa operación se llama Plan Death, budín de ciruelas, y está escrita por todas partes. Chile además puso radares al servicio de la Fuerza Aérea Inglesa que avisaban cuando los aviones argentinos salían. Entonces nuestro primer conflicto es con Chile. Nuestro segundo enorme adversario no es Inglaterra, es el adversario que define la guerra de inteligencia, la guerra diplomática y la condición logística absoluta de la guerra, que es lo siguiente. ¿Inglaterra tenía barcos? Sí, los suficientes. No tenía combustible. ¿Quién pone los combustibles? Estados Unidos. Estados Unidos. Exactamente. La condición de posibilidad absoluta de la flota la dan los Estados Unidos. Los aviones argentinos es verdad que tenían una inferioridad de 20 y pico de años respecto a los británicos, pero podría haber habido un mano a mano, que en la jerga se llama pelea de perros, que lo han visto en las películas de la Segunda Guerra. Mano a mano, un avión contra otro. Los Estados Unidos le aportan un misil de ultimísima generación que se llama Sidewinder. Sidewinder quiere decir un buscador del viento. Con ese misil, el piloto argentino ya no pudo pelear contra el británico, porque en el mano a mano era cañón contra cañón, ametralladora contra ametralladora, pero ese misil, el británico lo apretaba por cualquier lado, y ese misil buscaba al avión enemigo. Sí. Entonces, el arma estratégica que define la victoria británica aérea es un arma norteamericana. La guerra tuvo guerra de inteligencia y diplomática. La diplomacia militar que logra que entre el 2 de abril, que es el recupero, y el 1 de mayo, que empiezan las bombas, que Argentina calme los ánimos, es el general Alexander Haig. El general Alexander Haig juega todo el tiempo con herramientas de diplomacia y de inteligencia para manipular a Argentina. Pero además, arma diplomática norteamericana. Pero además, el máximo oficial de inteligencia de la CIA, el general Vernon Walters, es enviado a Buenos Aires para operar. En aquella época también se decía operar. O sea, operar quiere decir hacer operaciones de inteligencia y manipular a las Fuerzas Armadas, a la parte civil del gobierno y especialmente a la clase política. Entonces, este es el papel de los Estados Unidos en plena guerra. Ya después se los voy a mandar las referencias, que había estudiado la primera guerra de Malvinas, que es la usurpación. En la primera guerra de Malvinas, nuevamente quien ataca a cañonazos y sangre fuego en 1831 no es Inglaterra, es los Estados Unidos. Estados Unidos ataca en 1831, destroza Malvinas, gobernada por Bernet, y luego le dice a Gran Bretaña, acá no hay defensa, entra vos. Entonces, estos especialistas en geopolítica dijeron, ojo, porque acá geopolíticamente Inglaterra y Estados Unidos son unidos, tienen una alianza militar política, alertemos a la población. Con mucha ingenuidad, este señor, que es un académico, se llama Mario Tesler. Si ustedes buscan los libros de Mario Tesler, se encuentran por Mercado Libre. Mario Tesler le pide al diario Clarín que le dé la posibilidad de alertar al pueblo argentino que la guerra no va a ser contra Inglaterra, la guerra va a ser contra Estados Unidos. Por supuesto, el grupo Clarín, como vos imaginarás con la cara que me mirás, le dio 15 páginas para que explique esto. O no le dio ninguna. Yo me inclinaba más para el lado de ninguna. Son grandes operadores esos muchachos. Tres aliados. Chile, Estados Unidos, Inglaterra y acá Francia, y acá se dibujó. Y a eso hay que agregarle todo el Commonwealth británico, sin ¿no? duda. Y la OTAN.
contra nuestro... Contra una... el otro día le hice un reportaje, hace 15 días, al brigadier Crespo, que hoy es un péndex de 90 años. Entonces yo le hice una pregunta capciosa, en serio, porque hay mucha gente que tiene dificultad en decir que peleamos contra Estados Unidos. Él lo dijo claramente. Nosotros venimos de ver la guerra de Siria. Siria es un paisitillo enfrentado también a la OTAN. Lo que pasa es que Siria hizo alianzas con China y con Rusia. Entonces el brigadier Crespo me decía, ellos eran una alianza. Chile, Francia, la OTAN, Estados Unidos, Inglaterra. Ellos eran una alianza. La alianza más poderosa militar, política y diplomática del mundo. Y nosotros, brigadier, nosotros solito, mi alma. Argentina no solo no estableció alianzas. Argentina recibió apoyo y una oferta militar importantísima de Perú. Perú le mandó a Argentina una flota de Mirage. Argentina se negó a usarlos. Esto acá es un rumor que recorre, digamos, Vox Populi, que también hay una oferta de la Unión Soviética de ayuda militar. No, lamentablemente la Unión Soviética tuvo una alianza fenomenal con el gobierno militar para lo peor, que es el 76. La Unión Soviética... Porque parece que nada, todo se dirime de Berlín para el oeste y claro, existía la otra mitad del mundo también. Mirá, Argentina tenía un arma estratégica muy importante para definir la guerra, que es el misil Exocet. El misil Exocet era francés. En ese momento, la tecnología misilística del momento tenía el Exocet como su arma más sofisticada. El Exocet no había sido probado en combate. Argentina había comprado una partida, creo que eran 12 o 15. Francia entregó 6. Entonces, cuando empieza el recupero de Malvinas, Argentina sufre un bloqueo militar por parte de los Estados Unidos. Entonces se salen a buscar armas al mercado negro. Rusia no nos aportó las armas del mercado negro. Nos la aportó un poquitito Libia y un poquitito Israel. Es decir, que la guerra se juega no solo en el mercado convencional de armas, se juega en el mercado negro. Paralelo. El envío de Mirage de primer nivel por Perú fue por centro izquierda, es decir, no fue por derecha. ¿Ustedes me entienden? Sí, y la negación de la ayuda que se impuso desde parte de Perú, pero que se negó desde acá. Sí. ¿Por qué motivo crees que se dio así? Mira, nosotros tenemos 2 Biblias, cuando digo Biblia son documentación de primer nivel, para estudiar la guerra en Malvinas. Una es nuestra, es el informe Rattenbach. El informe Rattenbach trascendieron sus conclusiones en el gobierno de Alfonsín, pero el material real, que son las declaraciones testimoniales de los altos mandos, estaba clasificada. Clasificada quiere decir secreta. La comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del gobierno anterior ordenó la desclasificación. Desclasificar quiere decir que si hoy ustedes buscan la declaración del brigadier Crespo, la van a encontrar. Esa es la Biblia nuestra. Pero los británicos tienen su Biblia. La Biblia se llama el informe Frank. Es el informe del Lord Frank, que es el informe que hacen ellos de su guerra. Ellos tienen la Biblia verdadera, que es el informe Frank, y la Biblia para la gilada. La Biblia para la gilada es la película La Dama de Hierro, protagonizada por Meryl Streep. Que salió hace no mucho. Muy reciente. Es muy reciente. La película es muy reciente. Muy reciente. 3 sí. años. No sé, es muy Sí, reciente. 3, 4 años, sí. Entonces, ojo que para esa película se usa la actriz más importante de Hollywood, británica, para la gilada. En esa película está Margaret Thatcher, no sé, tomando el té, y viene un alto funcionario del almirantazgo y le dice: primera ministro, los argis fascistas invadieron Malvinas. ¡Ay! ¿Qué día es hoy? Dice ella, no sé, 2 de abril, 5 de la tarde.
Sí, hace como que se enoja y manda barcos. Entonces ella dice, ay, ¿y cómo podemos responderle a estos fascistas? ¿Y en cuánto tiempo podemos tener una flota? Y el almirante le dice, en 48 horas, primera ministro. ¿Y qué hace falta para ir a pegarle a los Argis y recuperar la democracia en Argentina? Que usted dé la orden. Eso. Le dice al mundo que Gran Bretaña se enteró el 2 de abril de la excursión argentina y le dice al mundo que ellos armaron la flota más poderosa después de la Segunda Guerra en 48 horas. Por favor, pidan a oficiales militares que le expliquen cuánto tiempo les llevó a armar esa flota. Voy a la Biblia. Informe Frank. El informe Frank dice que ellos empiezan a armar esta flota a principios de 1981. Ellos tienen la hipótesis de guerra de Malvinas cuando mandan la misión Griffith y descubren en el 74 que Malvinas en petróleo. Mandan la misión Shackleton en el 76 y descubren que tienen petróleo. Ahí ellos dicen, vamos a una hipótesis de guerra con los Argis, 1976. Y en ese momento ellos dicen, los militares le llaman juego de guerra. ¿Qué armas tenemos nosotros? ¿Qué armas tienen ellos? Entonces ellos dicen, la guerra tiene que ser aeronaval y la fuerza básica que nosotros tenemos que preparar es esta y esta. Tantos portaaviones, tantos submarinos atómicos, tantos barcos, tantos aviones. Entonces, a la gilada internacional y local le dicen que el borracho general Galtieri arma la guerra a partir del 20 y pico de marzo. El informe Frank dice que la guerra la empiezan a armar a principios del 75-76. Cuando ustedes leen la Biblia nuestra, que es el informe Rattenbach, ya el 15 de diciembre el almirante Anaya todavía no gobernaba Galtieri. Entre que lo echan a Viola a principios de diciembre, entre que asume Galtieri Navidad, hay un interregno donde Anaya ordena a la Marina el recupero de Malvinas. Entonces, en el informe Rattenbach, porque una guerra, queridos amigos, es un poco como un evento deportivo, aunque repugne. ¿Qué quiere decir? Hay que estudiar round por round. ¿Qué pasó en cada round? Como estudiamos en una buena pelea de Maravilla Martínez con otro. Nosotros decimos, el primer round ganó, el segundo empataron, el tercer, ¿me entienden? Entonces la guerra tiene rounds que llamamos batallas. Entonces, en el informe Rattenbach, que es nuestra Biblia, les van a presentar a ustedes 10.000 pruebas de que Argentina peleó a perdedor. Pero esas pruebas son por lo que se llama en ética culposa. Culposa es por impericia, imprudencia y negligencia. La investigación... No fue por un objetivo político, militar, concreto. Claro. No fue el objetivo fallar, teóricamente. Digamos, la historia oficial del informe Rattenbach es pelearon mal por imbéciles, claro, por inexpertos o por imprudentes. El análisis estricto de la guerra dice pelearon a perdedor exprofeso. Entonces hay que presentar pruebas militares. Fue doloso, no culposo. Fue doloso. Entonces hay que presentarle al pueblo las pruebas militares de cómo se peleó a perdedor. Voy a decirles, ¿qué armas usó Argentina para poder perder? La guerra de Malvinas es estudiada en todas las academias militares del mundo. Hay otro enorme teórico de la guerra de Malvinas, el almirante Harry Train, norteamericano, jefe de la OTAN en ese momento. Harry Train vino a Buenos Aires a dar conferencias. El almirante Harry Train, o sea, la OTAN, dice exactamente hasta qué día ganaba la Argentina. ¿Y de qué dependía que ganara o perdiera? Le voy a dar, son 2 o 3 armas. Una muy básica. La pista aérea de Puerto Argentino permitía que aterricen aviones de transporte, pero no cazabombarderos de guerra. Se necesitaba prolongarla 200 metros más.
Si Argentina prolongaba esa pista, la Fuerza Aérea iba a detener a la flota británica a la altura de Brasil. Y termino con esto. Se mandan las planchas de acero para prolongar la pista en un barco. Y el barco pinchó una goma en el puerto de Ushuaia. ¿Y cayó mal? No. Las planchas de acero tampoco fueron llevadas por los aviones de transporte. Esta es la primera arma que Argentina no usa que define la guerra. Se podría decir que estamos descubriendo detalles que no teníamos ni la menor idea. Que nadie tiene la menor idea. Pasa que en términos, como vos dijiste, bueno, se podría decir que en Vox Populi se conoce. Lo real es que en la guerra de Malvinas se habla mucho sobre cuestiones que son muchas veces falaces. Sí. Y que no tienen asidero en esta lectura más geopolítica, si se le podría decir, histórica. De Claro. un recorrido, de que hubo un antecedente, hubo una causa, hubo un efecto, hubo una intencionalidad. Y la verdad que esta charla da para largo, porque tenemos para largo. Sí, cosas sí. sutiles como para poder volver a repreguntar, Se volver nos fue el tiempo la miércoles. Pero pasó muy rápido, la verdad que... Yo igual me doy el lujo de una preguntita Sí, más. sí, Una obvio, sí. preguntita así rapidona. Esto de que fue, así como decías vos, ex profeso, la intencionalidad de jugar a perdedor. ¿Cómo se condice eso? Yo entiendo que vos de geopolítica algo sabés. Sí. ¿Cómo se condice eso geopolíticamente a cómo respondían los altos mandos militares o la Junta Militar directamente a las potencias o al orden occidental? Y digamos, o sea, por un lado estaban en guerra con Estados Unidos, con Inglaterra, con la OTAN, pero por otro lado, esos mismos mandos militares fueron formados en la Escuela de las Américas, escuela, no sé si decirlo así como estadounidense, pero sí es estadounidense directamente. Parte de un plan Cóndor, que fue un plan sistemático de aniquilación y de toma del poder en Sudamérica, todo llevado a cabo por Estados Unidos. Sí. Y si fue una guerra contra Estados Unidos, jugar a perder fue eso, o sea, fue jugar a terminar el proceso dictatorial. No, ¿de qué si manera? vos entendés que la dependencia, no solo de nuestros militares, sino de nuestra dirigencia diplomática, política y económica, es del orden del 98% con Estados Unidos, y vos entendés eso, entendés cómo se puede pelear a perdedor en Malvinas, y entendés por qué en marzo de 1976, lo dijo el general Valls hace poco en un artículo de Clarín, estando prácticamente aniquilado el poder de fuego real de la guerrilla, ¿por qué los militares que tenían 2 decretos de Isabel que les permitían hacer una auténtica guerra sucia, que ya la habían hecho en Tucumán, por qué en vez de ser los San Martín de la cosa, tener un triunfo militar importante, permitir que siga el proceso militar, que seguramente ganaba Balbín las próximas elecciones, ¿por qué se tiran un tiro no en el pie, sino un poco más arriba? Porque militarmente hablando, la victoria militar, y esto lo explica muy bien Rodolfo Walsh, no en sus cartas a la Junta Militar, lean las cartas de Walsh a la cúpula montonera. Militarmente hablando, las Fuerzas Armadas, al atacar fuera del Estado de Derecho, no solo a los guerrillas, a los progres, a los hippies y demás, militarmente cometen lo que por una parte es un genocidio y por otra parte es un suicidio. Entonces, si vos tenés Fuerzas Armadas que el Plan Cóndor les dice no te quedes a combatir las guerrillas bajo Estado de Derecho, hace un desastre, vas a entender que luego le digan, loco, peleemos a medias. Porque hay coherencia absoluta entre marzo del 76 y la guerra de Malvinas. Es algo que tenía dando vueltas de bueno, o sea, les dijeron efectivamente, hace un desastre. Hace un desastre. Sí. Chocala toda. Sí. Digamos que del gran capítulo que fue la dictadura militar, la guerra de Malvinas fue un subtítulo dentro de... Sí. Claramente.
Y que además de sumarle, digamos, las consignas de memoria, verdad y justicia, hay que sumarle soberanía. Porque Sí. todo tiene que ver. Lo dijo esta mujer que era una militar hace unos años, que no Y se ahora nombre. vamos a decirlo. Fue la compañera Cristina. La sigla son Cristina Fernández de Kirchner. Claro, Que porque era ahora que la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. que recuperamos los lentes. Bueno, Oscar, la verdad que fue un placer haber compartido Bueno, esta sí, mesa. Muy bueno. Tiene que ver con esto de desmitificar y poner sobre la mesa ciertas verdades que muchas veces no solo que se omiten, sino que también no se conocen por los que en el Vox Populi hablan sobre el tema de Malvinas. Y la verdad que está bueno poder desentrañar esto porque nos damos cuenta que todo tiene que ver con todo y las figuras políticas, geopolíticas, en este caso el rol de Estados Unidos, tenía mucha más injerencia de lo que muchos cuentan a partir de la guerra que empezó el 2 de abril. Pero bueno, conmemoramos entonces esta fecha conociendo un poquito más sobre la guerra. Estás más que invitado para volver a acercarte cuando gustes. Okay. Así que bueno, fue un placer, Santi. Sí. Vamos un ratito a una pausa y después hacemos el cierre de nuestro segmento Juventud. Muchas gracias. Genial, Oscar. muchas gracias.